días, ¿cómo están? Desde la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural de Tucumán y en el marco de esta segunda semana de Artes Visuales 2021, continuamos con este ciclo de charlas denominado Espacio de las Variantes, ¿sí? Una segunda semana de Artes Visuales 2021 que entre sus objetivos propone visibilizar la escena artística y a quienes la componen, proponiendo diversas acciones de formación y profesionalización y claramente buscando el acceso de la mayor cantidad de personas. En esta época, atravesado por una pandemia que nos sumergió en un espacio de incertidumbre, de desconocimiento, de desafío, y nos permitió a su vez repensar la escena, nuevas formas de ver y de mirarnos, ¿sí? En esta semana vamos a trabajar con este concepto de reinicio, el reinicio del mundo a través de la mirada del campo artístico. Y ahora bien, en esta charla vamos a trabajar y a tratar diferentes temas como la virtualidad atravesó la vida cotidiana, todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de las artes, todo lo que tiene que ver con la reedición de la producción de los artistas y cómo se fueron adaptando en este espacio en estos tiempos de incertidumbre. En esta charla que se titula Hacer lo que somos, organización de los y las trabajadores de las artes en pandemia, vamos a dialogar cómo la pandemia nos llevó a repensar nuestro rol de trabajadores de arte, ¿sí? Cómo buscamos nuevos recursos y nuevas herramientas y cómo de manera colectiva se buscó consolidar una protección y normas que regulen nuestro trabajo y nuestra profesión como agentes culturales. Presentamos Guadalupe Rearte en representación del grupo La Lola Mora de Tucumán y Sofía Torres Cosiva desde Córdoba representando al grupo Autoconvocades. Bienvenidas, chicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Bueno, mi nombre es Guadalupe Rearte, yo integro el colectivo de trabajadoras de las artes que se llama La Lola Mora Tucumán. Soy artista visual con trayectoria en prácticas artísticas situadas en territorio, a su vez también soy docente en el nivel secundario y en la Tecnicatura de Diseño de Indumentaria y Textil, y también me desempeño como capacitadora de derechos sexuales y no reproductivos en territorio. Bueno, soy parte de La Lola Mora. Me gustaría mostrar un video mientras voy hablando, ¿puede ser? Sí, así, sí. Este es un video que realizamos para unas jornadas de justicia penal al que fuimos invitadas a presentar nuestro colectivo. Este ciclo de exposiciones se llamó La Lengua en la Calle, y bueno, fue un video que realizamos junto con las compañeras, con mucho trabajo de producción y de edición. Nosotros como Lola Mora somos un colectivo de trabajadoras que surgió en el año 2018 a partir de una situación particular que era en el contexto de la inauguración de un salón. Habían una considerable cantidad de mujeres, una considerable ausencia de mujeres en el salón, por lo tanto decidimos ponernos de manifiesto en el mismo, realizando una acción performática, y a partir de ese momento logramos conformar un grupo, un colectivo de trabajadoras, decidimos autopercibirnos como trabajadora de las artes, más allá de cómo cada una lleva su práctica laboral en la vida diaria. Creímos que esa fue la mejor manera de definir el colectivo. Y bueno, empezamos a trabajar primero haciendo una serie de reuniones que tienen un formato de asamblea, en donde, bueno, exponíamos primero la situación de cada una. En esos espacios fue muy importante para nosotras conocernos. Para mí es como menester mencionar que antes de
la conformación de este colectivo funcionábamos de manera muy individual, como artistas, como trabajadoras, como personas, digamos, parte de una sociedad, y a partir de este colectivo pudimos no solamente conocer nuestra obra, conocer nuestra labor, conocer nuestras trayectorias, sino también vincularnos desde un lugar afectivo, y creo que esa es la impronta principal, digamos, que nosotras decidimos llevar adelante porque, bueno, tiene que ver con una posición política, digamos, también poner a lo afectivo y a los vínculos como un hacer y pensar feminista. Una vez que nos organizamos, empezamos a funcionar en comisiones de trabajo. Consideramos que de esa forma también podíamos realizar reuniones más chicas y más puntuales, digamos, según los intereses de cada una y los ámbitos de intervención. Y bueno, nos dedicamos a problematizar aquellas desigualdades históricas que nos afectan, digamos, como trabajadoras de las artes de Tucumán. Dentro de la serie de acciones que realizamos, bueno, como colectivo, tiene que ver con vincularnos fuertemente con algunas luchas históricas y contemporáneas, como la conquista del derecho a decidir, del aborto, y bueno, participar activamente de todas las situaciones que nos atraviesan. En este caso, de las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, se realizó un convenio y se realizó una convocatoria para que un grupo de personas puedan realizar la costura de los trajes, de todo lo que se necesitaba, lo que necesitaba el personal médico al inicio de la pandemia. Y bueno, y también realizamos una campaña que se llamaba Barbijo sí, bozal no, en donde pusimos en evidencia, digamos, nuestra disconformidad y nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra rabia en relación a lo que estaba pasando en pandemia, el aumento de denuncias permanentes, los femicidios que no cesaban, y de hecho la crudeza de la violencia de género dentro de los ámbitos privados, ¿no? Dicho sea de paso, digamos, esta campaña o esta forma de trabajar también nos llevó a realizar una serie de barbijos para algunos lugares o comedores de zonas vulnerables. Es decir, como que nuestra participación es política en territorio y también, bueno, dentro de los ámbitos de la cultura. Durante la pandemia hemos tratado de seguir activas, y de hecho lo hicimos, por medio también de la elaboración de un pliego de demandas que se presentó en el ente, y también formando parte de las reuniones que realizaron el Tarifario de Artes Visuales. Que nos permite, digamos, que nos permitió tener una herramienta para poder establecer o resignificar, y a su vez también poder tener como un punto de partida para empezar a considerar nuestro trabajo como un trabajo fundamental, necesario en tiempos de la pandemia, porque más allá de quizás el cierre de los espacios y de tener que quedarnos en la casa, en la pandemia lo que sucedió es que tuvimos que empezar a exponer o hacer circular, digamos, nuestra producción, tanto colectiva como individual, dentro de los medios en internet, digamos, y eso también llevaba su tiempo de elaboración, de producción, de exposición, de trabajo. Entonces, bueno, consideramos también fundamental poder aliarnos con otras agrupaciones y colectivos que tenían en sí su preocupación puesta ahí, porque uno de las poblaciones más afectadas, digamos, por la cuestión económica de la pandemia es el colectivo de artistas, digamos. Así que bueno, he hablado medio de corrido, no sé si estoy muy acelerada. Cualquier cosa, ¿me quieren preguntar algo? Puntualmente el tema del tarifario, me gustaría que nos explique de qué se trata, qué es, qué regula. Bueno, el tarifario es un tarifario que es una herramienta de trabajo, digamos. Se diseña en base a particularidades de cada ámbito, digamos, de cada disciplina, y las problemáticas que surgen a partir de esto.
si bien no hay una separación de la cuestión disciplinar, digamos, no es que fotografía, pintura, escultura, performance tienen una distinta valoración, sí está separado por una serie de cosas que tenemos en cuenta para analizar, digamos, ciertas variables, como por ejemplo, no sé, artistas de trayectoria, artistas emergentes o artistas de mediana carrera, y también los ámbitos en donde se expone o el trabajo que requiere cada una de estas prácticas artísticas. Ahí no sé si Sofía también quiere agregar algo. Bueno, sí, porque bueno, hemos trabajado conjuntamente, ¿no? Para armar el tarifario es un proyecto que una de las particularidades que tiene, bueno, no sé si quiere que me presente primero por las dudas, Sí, por así favor, sí, se un poquito presenta y avanzamos continuamos. un poco ahí con la charla, si quieren puedo ampliar un poco lo del tarifario. Bueno, mi nombre es Sofía Torres Cosiva, soy artista visual, curadora independiente, especialista en estudios de performance, y tengo muchísimos años de trabajo, lo que nosotros en nuestro ámbito llamamos el arte de la gestión o autogestión, que para mí es muy importante remarcarlo, más allá de todas las otras tareas que realizo, porque un poco creo que tiene mucho que ver con la agrupación a la que represento hoy. Aunque nosotros en ABA decimos que no tenemos representantes, y es cierto, generalmente no va nunca una sola persona, intentamos en lo posible ir 2 o 3 para poder siempre estar manteniendo, ¿no?, una horizontalidad, digamos, en la agrupación. Bueno, tenemos un grupo que nos ocupamos un poco más de hacer esta parte más de la comunicacional, digamos. Artistas Visuales Autoconvocadas de Argentina nace con la pandemia, es un grupo que nace en la emergencia, y nace en la virtualidad, y nace realmente como desde una demanda realmente un poco desesperante en esas primeras semanas. Cuando iniciamos en abril, iniciamos en un principio con una carta de pedido para pedir la continuidad, digamos, de la apertura de los talleres, porque en mi caso particular no me encontré yo en una situación de precariedad absoluta, porque no pago alquiler, por varias cuestiones, digamos, concretas, ¿no?, de lo económico cotidiano, que no me llevaron a esa situación, pero me encontré con un montón de colegas que de pronto a las 2 o 3 semanas ya no tenían cómo sostenerse económicamente, porque muchas de nuestros colegas viven de dar talleres, o de hacer tatuajes, o de hacer un montón de actividades que son realmente del día a día, ¿no? Ingreso. Y esta situación fue realmente muy dolorosa, que sigue siendo, porque todavía tenemos muchas personas de nuestra comunidad que están en una situación extrema, ¿no? Pero en ese momento surgió una situación que a mí me choqueó muchísimo, y creo que como coincidentemente con muchas colegas muchas y muchos colegas del país, nos encontramos en lo mismo, ¿no? Como descubriendo entre la sorpresa y confirmando algo, ¿no? De que teníamos un montón de personas de la comunidad en emergencia alimentaria, por ejemplo, ¿no? Salir de pronto a llevar bolsones de comida a personas en las que uno ha trabajado durante años, una situación que todavía me conmueve, porque realmente vivimos situaciones muy extremas, ¿no? Ahí es donde empieza la dicotomía de todo lo que tiene que ver con el reconocernos como trabajadoras y trabajadores del arte, ¿no? Porque empieza como esa situación, porque pareciera que porque uno hace algo que ama, no debe cobrar por su trabajo, ¿no? Es como que ahí empieza todo una gran idea sobre el hacer de los artistas, que tiene que ver con esta romantización alrededor de nuestras prácticas. Entonces, acá fue como realmente un gran cachetazo, ¿no? De algo que en realidad lo tendríamos que haber imaginado, porque la mayoría de quienes ejercemos en el campo de las artes visuales, sabemos que si no ejercemos docencia, que la mayoría lo hacemos, que desde ahí de donde vienen nuestros ingresos, es casi imposible realmente sostener un alquiler, el alimento de nuestra familia, o sea, siempre se resuelve de otra forma. Es muy difícil que eso surja desde nuestras prácticas. Entonces fue como una situación muy compleja, muy extrema, que creo que fue el gran impulso, ¿no? Sobre todo, personalmente, lo más importante fue que pudiéramos históricamente por fin conformar una agrupación a nivel nacional,
donde realmente tuviéramos participantes, ¿no? de todas las provincias. Fue como una meta que nos pusimos desde el principio, de realmente poder encontrar a alguien, 1, 2, 3, la cantidad de personas posibles de cada una de las provincias, para poder dar cuenta, ¿no? de una situación a nivel país, de poder cruzarnos, ¿no? en las informaciones, porque son contextos totalmente diferentes. Yo vivo en Córdoba Capital, y es muy diferente la situación de un centro como Córdoba Capital a cómo es la situación en Cava, que es el gran centro, digamos, del país, o lo que está pasando en la Patagonia, o lo que pasa en Jujuy, o lo que pasa en Tucumán, como ustedes. Así que bueno, creo que eso fue uno de los grandes aciertos, ¿no? Y que creo que hacemos todo lo posible para que eso no se pierda, más allá de que se retome esto, ¿cómo es que se llama el marco, Anaximandro, que nos... Marco, ¿cómo es? El reinicio, más allá del reinicio, que el reinicio nos daba un poco de miedo, porque decíamos, bueno, la virtualidad nos permitió esto, nos permitió de pronto estar en Cámara de Diputados por primera vez, ¿no? Pienso mucho en estas cosas, ¿no? Como estas primeras veces de situaciones, como estar 5 artistas de distintos puntos del país, por fin, pudiendo comunicarse directamente en Cámara de Diputados y poder plantear nuestras necesidades, algo que no había sucedido nunca. Artistas visuales estuvieran ahí, encima que pudiéramos ir de distintos puntos del país a plantear una situación. Todo eso esperamos que no se pierda, creemos que no. Nos permitió mantener diálogo, sobre todo con funcionarios de Nación y de cada uno de los lugares, acompañar a nuestras y nuestros colegas, digamos, de otras provincias. Es algo que seguimos haciendo desde Artistas Autoconvocados, que es, por ejemplo, no sé, en La Rioja presenta el tarifario, vamos a hacer cuerpo, ¿no? Acompañar ahí de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, de distintos lugares, ¿no? Como para que se entienda que esto es un deseo y una necesidad muy grande de todo el territorio. Con relación al tarifario, que es uno de los grandes movimientos que hicimos y que salió, digamos, a la luz en septiembre del 2020, trabajamos en colaboración articuladas con, nosotras proponemos, con la Lola Mora, con artistas contemporáneos de Rosario, y con TAF, que es la agrupación en que estamos en Córdoba, de las trabajadoras del arte feminista también, y artistas autoconvocadas. Y fue como una gran acción, ¿no? Simbólica, muy fuerte, de mucho impacto. Como decía Guada, también es una gran herramienta que hasta el día de hoy es realmente muy útil. Es genial cuando que todavía los artistas te escriben, che, tenés el tarifario, como que te invitan a hacer algo, listo, mandás el tarifario. O sea, el tarifario lo que hace es ordenar algo que es una práctica habitual para nosotros, es nada, presentar una muestra, una performance, dar una charla, o sea, todo lo que compete en nuestras prácticas habituales, que esto por fin se considere trabajo, ¿no? Que tenga un honorario, que tenga un monto. Y realmente nos ha costado mucho hacia adentro de la comunidad y hacia afuera. Nos va a llevar mucho, nos va a llevar un tiempo. Es algo que está muy instalado, incluso ¿no? dentro de nuestro campo, muy instalada la idea de la gratuidad de nuestro trabajo o del intercambio de nuestro trabajo por visibilidad o bueno, un montón de cosas así, que siempre es como que se supone que eso es lo que tiene que, eso tiene que ser suficiente, digamos, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo es eso, construyendo un nuevo pensamiento alrededor de nuestro hacer, ¿no? Y creo que bueno, es muy importante esta articulación, este trabajo entre agrupaciones, me parece que es fundamental. Muchas más agrupaciones, en Artistas Autoconvocados somos muchas personas, tenemos 15 comisiones, por supuesto que activas en este momento, sigue tarifario siempre a full, y tenemos la comisión de la creación de la ley nacional para la creación de Instituto de Artes Visuales, con lo que estamos trabajando mucho más en este momento. Este año, por lo menos el 2021, se abocó mucho a eso, que es una ley también que le hicimos les artistas en esa comisión. Es una ley que nace un poco desde ABA. Iniciamos primero trabajando conjuntamente con, ¿cómo se llama esta agrupación? UNAV. Después UNAV finalmente decide continuar con su propuesta, pero nosotros, bueno, elaboramos una nueva que sobre todo tiene una particularidad en relación a la estructura de gobernabilidad, que es completamente federal, con 24 representantes. Sabemos que eso puede ser un poco complejo, pero sería un ideal realmente de que exista en ese lugar, digamos, realmente una cámara formada por personas de todas las provincias, por artistas de todas las provincias, que es otro de los temas que tratamos todo el tiempo de
de desarmar esta idea de que los artistas no podemos ocupar cargos de decisión o que no tenemos capacidad, ¿no? De trabajar en áreas, ya sea administrativas o de lugares donde, ¿no? Desde donde se articulan cosas, parece que siempre lo nuestro es lo blando, ¿no? Como lo poético, lo blando, o las prácticas, ¿no? Que no tienen que ver con esto, con los lugares de decisión. Nos queda muchísimo trabajo por delante, ¿no? Yo un poco, las imágenes que tengo para ustedes son casi todas capturas de Zoom, porque es una agrupación la que vivimos en el Zoom. Recién ahora, hace muy poco, nos hemos podido empezar a encontrar entre algunos que pueden viajar o que se mueven un poco más presencialmente, en algunas instancias, ya sea de ferias de arte o de propuestas así, bueno, por ahí logramos vernos en vivo. La mayoría no nos conocíamos previamente. Son personas que, y es maravilloso poder encontrarnos con las realidades, con los obrares también de tantos colegas de todo el país, es muy hermoso. Entonces, bueno, si quieren preguntar algo un poco más específico, quieren que desarrollemos un poco más, no sé. Bueno, a mí me gustaría agregar que, bueno, el tarifario es una plataforma, digamos, una plataforma de la cual, digamos, uno tiene un punto de partida, porque por ahí muchos preguntan, o una de las inquietudes, digamos, más recurrentes es, bueno, pero Buenos Aires no es lo mismo que Tucumán, o no es lo mismo que Córdoba, o no es lo mismo que otro sector. Bueno, hay que unificar criterios y a partir de ahí cada uno o cada una sabrá, digamos, adaptarlo a su escena o a las particularidades de cada contexto. Eso es importante mencionarlo. También pasa mucho que nosotros al estar, yo creo que estamos acostumbrados a naturalizar la precariedad de nuestra labor. Es increíble, también creo que tiene que ver con una lógica individual, capitalista, en la cual el artista que tiene un ingreso económico solamente es mediante la venta de una obra que se introduce al mercado, ¿no? Y hay un montón de otras prácticas que son artísticas y que son igualmente valuables, digamos, que no estaban estipuladas, no estaban como formalizadas, y tampoco nosotros teníamos la conciencia sobre eso, ¿no? Y bueno, en este tiempo de pandemia que creo que ha sido un sacudón fuerte para muchas personas, porque, como decía Sofi, tiene esto de la dureza y la crudeza de no tener para comer, de no tener para pagar el alquiler, de no tener para desplazarte. Hay muchas familias que dependen de ese ingreso de dinero. Bueno, nos ha encontrado como en un momento difícil que tenía que ser afrontado colectivamente porque si no es imposible poder generar realmente una conciencia sobre eso. Entonces, yo creo que lo que Sofía cuenta, digamos, al respecto de la organización federal es sumamente importante y es también como algo transmitible a cualquier otra estructura, ¿no? De trabajo, de personas que realizan una misma práctica, porque, bueno, es una enseñanza muy grande y, y bueno, nos permite como salir adelante y poder conquistar derechos, porque el tener derechos laborales también es un derecho de nosotros, ¿no? Que por ahí no está como estipulado. A mí particularmente, a muchas de las compañeras nos pasa de que estamos en territorio, que es en donde más se nota, digamos, la desigualdad, y muchas veces los compañeros, las compañeras no son trabajadores formales, digamos, son trabajadores contratados para quienes se lo llaman, muchas veces hasta incluso de onda, para que vayas a hacer tu aporte, y no, a ver, estamos trabajando con algo que tiene que ver con un saber que ha sido aprendido, que ha sido estudiado, que lleva tiempo de producción, que tiene conceptos, digamos, no es solamente, porque por ahí muchas veces se pretende vaciar el contenido de lo que nosotros transmitimos, porque dicen que solamente, no sé, vamos a pintar o vamos a hacer juegos. Y no es solamente hacer juegos, estar dentro de un territorio complejo también tiene que ver con elaborar un diagnóstico y proponer y ver qué es lo que sucede en ese territorio, ¿no? Cómo la gente responde. Y la democracia también se trata de eso, de poder hacer que el arte llegue a todos y a todas, en todas las partes del país. Entonces, si nuestra práctica laboral
no se empieza a determinar y a respetar como sí, digamos, elaborando también unas pautas de pago, de contratación, o la necesidad también de tener una persona del ámbito artístico dentro de un equipo integral, porque ahora además estamos como con una perspectiva integral. Entonces, ¿qué? Seguimos quedando afuera, digamos. Pareciera ser que nuestra profesión es como un escalón más abajo de cualquiera de las otras profesiones, pero sin embargo no dejan de llamarnos o de convocarnos o de mostrarnos y visibilizarnos cada vez que hay una movilización, cada vez que hay una producción, cada vez que hay una publicación. Entonces, bueno, evidentemente nuestro trabajo sí es importante, lo que faltaba era organización y concientización sobre eso, así que bueno, estamos en eso. Totalmente coincido con Guada, y esto es algo que se repite en todo el territorio, ¿no? En algunos lugares es mucho más marcado, y en otros no tanto. Hay lugares donde se ha profesionalizado un poco más, pero en general, otra de las acciones de ABA fue el autocenso. Fue un censo realizado desde artistas para artistas, donde justamente lo que se consultaba eran todo un poco el detalle, ¿no?, de este día a día, de cómo sostener la vida, ¿no?, desde la realidad económica, y también desde un poco también del contexto, ¿no? Fue una tarea, se hizo, la agrupación hacía pocos meses que existía, y fue una gran convocatoria, o sea, llegamos a censar casi 5.000 personas. O sea, 5.000 personas son las que se autocensaron, pero eso nos da la pauta de que si solamente en un periodo de un mes, de una agrupación nueva, que autoconvocada y todo, nos da la pauta de que estamos teniendo una población de artistas visuales en el país de alrededor mínimamente de 400.000 personas, ¿no? Esto es un cálculo que lo hacemos así estimativo. Nosotros hemos trabajado con INDEC, o sea, tenemos reuniones. Es una población enorme. ¿Y dónde están todos esos artistas, no? Porque también, como decía Guada, parece que las escenas o los lugares visibles no parecieran que son tantas personas, pero hay un trabajo de hormiga muy grande realizado por artistas, ¿no? Esta gestión actual a nivel nacional y en general, otra de las cosas que se retomó mucho en este último tiempo es la idea de lo patrimonial, ¿no?, de los acervos. Y en un momento tuve la oportunidad de charlar con algunos secretarios de Cultura acá, le digo, pero bueno, artistas somos el patrimonio vivo, ¿no? Desde nosotros es de donde sale lo que después se va a denominar patrimonio, o no, o en realidad hay algo que se denomina así, patrimonio vivo, como está el patrimonio intangible, ¿no?, que tiene que ver con muchísimas tareas que se realizan y que, bueno, son efímeras o no van a decantar en un monumento o en una, no sé, en una cosa materialmente mostrable, digamos. Y bueno, hay tantos detalles por desarmar. Una de las cosas que más me impactó en este tiempo, yo tengo que reconocer que no estuve muy abocada previo a la pandemia a considerar estas cosas, como la mayoría de nosotros. No, hacía muestras gratis para museos muy importantes del país, que duraban 2 meses, se le daba contenido sensible a un espacio que existe para eso, o sea, su razón de existencia es eso. Toda la cadena, desde la dirección hasta todas las instancias, digamos, del espacio, cobraban un sueldo, y yo, como muchos otros artistas, construíamos desde nuestra economía, producíamos la muestra, los materiales, charlas durante la muestra, talleres, un montón de cosas. O sea, estamos hablando de exposiciones incluso de grandes dimensiones, realizadas en instituciones bueno, de mucha trayectoria, muy importantes del país, gratis, ¿no? Y me ha pasado en la misma institución estar como curadora y cobrar, y en la misma institución exponer como artista y no cobrar. Cosas así de locas, ¿no? Porque ahora yo lo pienso y digo, qué locura. Yo no puedo pensar, yo no puedo imaginarme esta mi propia manera, ¿no?, de conducirme hace 2 años atrás, o 2 o 3 años atrás, a hoy. Pero bueno, así se mueve y así funciona todavía. Yo creo que ya no es tan así, pero es así como ha venido funcionando esto. Y esto hay mínimos detalles que se pueden ver en otras cosas que son... A mí me encanta como contar estas experiencias, porque creo que nos dan cuenta de algo. A mí me impactó mucho porque era algo de lo que no estaba muy empapada, toda la situación del Salón Nacional. Incluso hace poco me invitaron a las charlas del Salón Nacional, que se estaban haciendo como para volver a revisar. Yo no había participado nunca del Salón Nacional,
una de las primeras cosas que aclaré con los primeros encuentros, de que el Salón Nacional no debería llamarse nacional, porque si desde el principio nunca hubo un pago de un flete ni nada, para muchas personas del resto del país era imposible la idea de participar, porque si quedabas seleccionado, pues tenías que pagar muchísimo dinero para mandar una obra, frente a la posibilidad de que en algún momento eso quedara premiado de alguna manera. Incluso a quienes hacemos videos, teníamos que mandarle el proyector. Esto me fui enterando en estas charlas, porque yo no, sinceramente ni siquiera lo registraba, o sea, no lo tenía como presente. Hay artistas que trabajan todo el tiempo alrededor de este premio. Y una de las cosas que más impactó fue en estas reuniones del Salón Nacional, que fui para chusmear, sinceramente, al principio. Dije, bueno, ¿de qué se trata? Me encontré con un montón de colegas de distintos lugares del país, muchos de Buenos Aires, colegas de 70 años para arriba, 60 años para arriba, unas reuniones donde se manejaba un nivel muy alto, también incluso de violencia, ¿no? Pero sobre todo lo que me impactaba era la desesperación de estas personas. Yo no entendía qué pasaba, o sea, como que no entendía de qué se trataba. Y cuando me interiorizo, me entero de este gran premio, que es este premio que es la jubilación, que en realidad termina siendo una especie de premio que a estas personas les llega en estas edades, ¿no? Estamos hablando de nuestros colegas que durante 50, 60 años estuvieron aportando, ¿no?, a la cultura de nuestro país, que de la única manera es que van a percibir una posible utilidad que le puede dar un ingreso mensual es si llegan a ser una de las 8 personas seleccionadas anualmente por este premio. Entonces, más allá de todo lo que pasaba, que yo veía, claro, o sea, imagínense lo que eran esas reuniones. La gente, ante la mínima posibilidad de que les quitaran esa posibilidad, entraban en un estado, ¿no?, de muchísimo enojo y de muchísima defensa de esto. Eso para mí fue otra instancia de mucho impacto. Lo dije en las charlas ahora que me invitan al Salón Nacional. Yo dije, una jubilación es un derecho humano. ¿Sí? Y ni siquiera ese derecho humano contamos los artistas visuales. Y esto no es para ponernos en un lugar de víctima, pero la realidad es que es así, ¿no? Porque si nuestras prácticas son tan inestables, ¿no?, y tan precarias que ni siquiera un monotributo uno puede sostener mensualmente, no hablo insisto, ¿no? No hablo de mi realidad personal, eso lo tengo que aclarar todo el tiempo, porque la docencia y otras prácticas hacen que yo pueda sostener un monotributo, ¿no? La mayor parte de nuestros colegas no lo pueden hacer, porque no hay 3.000 pesos todos los meses para poder tener esa necesidad cubierta, que es la posibilidad de tener un aporte, ¿no?, por más que se desee. No existe esta posibilidad. La mayor parte de los colegas no lo pueden hacer. Ni hablemos de las personas que están empezando, menos todavía, ¿no? Entonces, todo esto va construyendo una gran cadena de situación. Realmente es muy particular, es compleja, porque las personas del teatro, que también son disciplinas muy, ¿no?, cercanas a nosotros, el teatro, la música, que son las artes, digamos, tienen otra relación también con el mercado, ¿no? Porque pueden cobrar una entrada, porque pasan la gorra, incluso pasar la gorra, no sé, cosas mínimas, ¿no? Y me gusta ir al extremo también de las realidades, ¿no? Porque es también eso, en nuestra práctica no existe eso. Y como eso vemos muchísimas instancias, ¿no? Para poder ganar una beca del CONICET solamente se puede desde la teoría, como si las prácticas poéticas no fueran una forma de investigación. Como si una persona que viene investigando sobre el dibujo durante años no estuviera investigando, no fueron investigadores. Yo también siento que, y lo hablamos mucho en Autoconvocadas, que por ahí nos reímos, pero en realidad me parece que es así, que tenemos que tener una comisión sobre lingüística, confusión y, no sé, como que siento que tenemos que volver a nombrar, explicar y pedagogía, ¿no? Como volver a contarle al mundo qué hacemos los artistas. No es solamente que estamos encerrados en un cosito pintando, recibiendo la inspiración, porque está esa idea todavía, a pesar de la época en la que vivimos, sigue esa idea, ¿no?, romántica de que el artista es tocado por no sé, por una hada. Absolutamente. Mirada, y que de pronto estás en eso, cuando en realidad la mayor parte del tiempo nos la pasamos haciendo esto que estamos haciendo en este momento, que es construyendo, ¿no?, construyendo una idea, una escena, que implica muchísimas patas, ¿no? Hay muchísimo. Tenemos colegas, bueno, como el trabajo tuyo, Guada, muchísimas colegas que trabajan concretamente en el área de lo que tiene que ver con los activismos sociales. Entonces, como eso está muy presente en las artes visuales también, ¿no? Todas estas prácticas que son cercanas a otras como lo interdisciplinario. Y bueno, yo creo que mucho de la tarea que tenemos que hacer es esta, ¿no?, de construir esta idea alrededor de nuestras prácticas. Creo que ahí es una de las claves. Y otra de las claves, que por eso me parecen muy importantes estos
los encuentros, estoy muy agradecida, tenemos un fin de año como a full, con muchísimas charlas, pero me parece siempre importante poder participar, porque siento que otra de las instancias fundamentales es horizontalizar estos lugares, ¿no? Institución, artista, trabajando articuladamente de manera horizontal. No puede ser, no se entienda que estamos del mismo lado, o sea, ¿no? Que si la dirección de un museo, conjuntamente con las agrupaciones de artistas, solicita honorarios, esto va a hacer que se amplíe también el presupuesto para el museo, ¿no? Poniendo un ejemplo, o sea, vamos juntos en esto, no estamos solos, no es que nosotros, el museo a su vez tiene que pedir mayor presupuesto para poder entender que básicamente tiene que tener el honorario del artista conjuntamente como tiene el honorario de la señora de mantenimiento, como tiene de la persona que se ocupa de la prensa, como tiene el diseñador gráfico, ¿no? O sea, es lo mismo, como que se trata un poco de eso también, entender que estamos todos en la misma, ¿no? Pero bueno, también eso es una tarea que la vamos haciendo de a poco, se ha logrado muchísimo, muchísimo, porque el tarifario ha sido muchísimo más bien recibido de lo que nos imaginábamos, tengo que ser... yo me sorprendí, yo fui una de las primeras, me sorprendí, pero realmente pensé que no iba a ser tan fácil. Sin embargo, sí lo es. De hecho, les resuelve muchísima problemática. Un montón. Sí, Nos qué resuelve bueno, un montón. Porque además también antes, como que al no estar en la práctica... Mientras charlamos lo pongo, ¿quieren? Pongo el tarifario un poquito que lo vemos. Perfecto. Seguí Guada charlando. Sí. Que quizás al no estar en el ejercicio, digamos, de ponerle valor a tu obra y de también, de tu obra, de tu práctica, de tu tarea, es difícil cuando de repente te surge un trabajo, te proponen un proyecto, te proponen algo, es difícil poder dar un monto, digamos. Y muchas veces terminábamos dando un monto menor al que correspondía o al que creíamos porque pensábamos que si lo elevábamos se nos caía esa propuesta. O sea, hasta ese nivel llegábamos para poder sostener, digamos, una posibilidad laboral. Y eso es realmente muy duro, porque es como básicamente o sea, dejarlo al azar, digamos, y a lo que pueda las instituciones, y creo que de alguna manera, si en tanto y en cuanto los artistas visuales no nos organizamos, no estipulamos, digamos, esto que trae el tarifario, las instituciones pueden hacer lo que quieren. Entonces, bueno, es como sumamente importante y de valor todo el camino, el recorrido, digamos, que se hizo para poder lograr ese tarifario, que, dicho sea de paso, un tarifario que hoy por hoy, por ejemplo, ya está actualizado, digamos. El tarifario inicial tenía unos montos que el día de hoy ya subieron, porque el tarifario se va actualizando según el INDEC. Bien eso, ¿no? Nos costó muchísimo poner montos. Fue una tarea muy grande, nos llevó mucho tiempo armarlo el tarifario. O sea, fue como realmente, eso siempre es importante mirarnos también nosotros, ¿no? Desde adentro, ¿no? Como lo que nos costó. Fue una tarea realmente grande. Este es el actualizado. No sé si ya se puede ver. Todavía no, ahora sí. ¿No? Ahí sí se ve. Listo, Tarifario bueno, 2021-2022. Perfecto. Este es el tarifario, también comentarles que nosotros tenemos en Artistas Autoconvocadas una comisión que se llama AGITE, que es una comisión de comunicación, y tenemos, bueno, varias compañeras y compañeros que son diseñadores, así que por suerte siempre tenemos una gráfica muy buena, porque tenemos gente que trabaja mucho en ABA, en esta área. Un compañero de La Plata, un compañero de Catamarca, que trabajan mucho en la parte del diseño, así que siempre quedan muy bien, son grandes diseñadores. Y nos llevó mucho debate pensar, ¿no? Cómo iban a ser estos montos. Nos cuesta mucho hablar de dinero, ¿no? Nos cuesta hablar de eso, es como un tabú. Así que es muy bueno y muy sanador, ¿no? También como poder ahora hablar de esto. Acá tenemos algunos de los montos, ¿no? Claro. Por supuesto que todo, como decía Guada, hay que pensarlo, ¿no? Porque decimos, bueno, es un espacio de mayor impacto. Yo les cuento que estos montos que al principio nos parecían enormes, algunos espacios en Cava son muy bajos, ¿no? Para algunos artistas, uno es artista de trayectoria. Un artista en el Museo Malva, esto es un monto que no, por supuesto, también eso es medir qué es un espacio de trayectoria o de mayor impacto, o qué es un artista de trayectoria. Fue un tema que de hecho
entró en el debate porque de alguna manera había que medir, ¿no? Ponerle una mensura a esto para poder plantear algo. En general sí. Te interrumpo, no, me quedé con esa frase, nos cuesta hablar de dinero. ¿Por qué crees que al artista le cuesta hablar de dinero? También me había quedado con lo que dijiste, ¿no? Como curadora te pagaban y como artista no. Y ahora con la pandemia es como que se tomó conciencia de me tienen que pagar, o desde antes, no sé si me explico. Sí, yo creo que tiene que ver con lo mismo que venimos charlando, ¿no? Nos cuesta hablar de dinero porque siempre se considera, yo creo que hay una cosa media rara ahí con la culpa, ¿no? Parece que si uno hace algo que le gusta, o que ama, o que implica mucho emocional, como es nuestra tarea, porque hay una parte, no necesariamente es así, ¿eh? No quiere decir que todo artista parta desde alguna cuestión de intimidad, o no, porque hay artistas que son conceptuales y parten desde cuestiones totalmente teóricas, no necesariamente eso también es una idea, ¿no? De que el artista sufre, de que el artista trabaja desde lo emocional o no, o desde lo propio. En general se da mucho, por lo menos en las prácticas nuestras, que también es importante pensar cómo sería un arte argentino, ¿no? Que también tenemos como una idea del arte que solamente se escribe o se conoce desde un sector de la escena del arte de Cava, ni siquiera es de Buenos Aires, o sea, entonces también hay mucho que necesitamos revisar sobre esta historia del arte argentino, ¿no? Nosotros tenemos una historia del arte argentino que también ahora apareció mucho en todas estas estadísticas, en estas censos y todo, de volver a pensar también, ¿no? Si bien acá por lo que veo tanto Guada como yo pertenecemos mucho a lo que se denomina arte contemporáneo o postcontemporáneo ya a estas alturas, nosotros tenemos muchísima práctica disciplinar, porque de hecho los espacios de formación, donde de las cuales somos docentes casi todas, siguen planteando esta idea de la disciplina, ¿no es cierto? Del grabado, la pintura, la escultura como las grandes disciplinas, ¿no? Entonces, una de las cosas que también lo dije en esta charla del salón fue que nos tenemos que situar, ¿no? No desde un lugar moral o de medir si es bueno o malo, si vamos con los tiempos o no, porque si nosotros vamos a basar la idea de cómo es un arte, cómo tiene que ser el arte argentino, en base a lo que plantea una bienal en Alemania o en Venecia, a mí me parece que me parece muy lindísimo quien tiene la posibilidad de estar eso, pero nosotros tenemos nuestra propia identidad, ¿no? De artistas, nuestra propia realidad y que tiene que ver justamente con un territorio como el nuestro que es enorme, o sea, ¿no? Es imposible. Yo tengo la oportunidad de trabajar mucho en otras provincias, ¿no? Tuve la oportunidad en algún momento de estar en San Juan, por ejemplo, durante el viento Sonda. Digo, es imposible que no te atraviese solo esa situación climática, ¿no? Al momento de tu práctica, ¿no? Así como desde que tengo la posibilidad de viajar mucho a Neuquén y a Río Negro, es increíble como todo está atravesado por el petróleo. Entonces, ¿cómo uno puede hablar de un arte argentino o contar una sola historia del arte argentino? Es imposible. Entonces, de esta misma manera que se construye una idea de cómo es el arte argentino, también se ha construido una idea de cómo tiene que ser un artista o cómo se tiene que manejar en relación a todas estas cuestiones. Y el tema del dinero es un gran tema ahí, ¿no? Siempre existe esta idea de que nuestra vocación de artista tiene que ver casi como algo que es solamente un disfrute o es algo de un lugar en que uno se muere si no lo puede hacer, ¿no? Y un poco de cierto hay en eso, ¿no? Tenemos realmente... sí, tenemos un privilegio quizás, ¿no? De poder llevar adelante una vocación, que no todas las personas lo pueden hacer, ¿no? Porque si vos no tenés sueltas algunas otras cuestiones, es difícil que puedas elegir desde ya una vocación, la que sea, y es real que nuestro trabajo implica una posibilidad de llevar adelante una vocación, ¿no? Y esa es una de las definiciones de profesión que a mí me encantan, porque para mí profesión es llevar adelante una especie de fe, ¿no? Como ese profe, bueno, como una cosa así, sí es real eso, pero que esta situación a nosotros, no sé, por una cuestión de culpa o de lo que sea, nos haga pensar que esto tiene que ser gratis, me parece realmente algo muy no sé, muy extraño. Realmente ni siquiera puedo decir si es bueno o malo, me parece extraño. Y creo que sigue siendo de una antigüedad absoluta, ¿no? O sea, es como, sigue sosteniendo esta idea del artista genio, del artista que recibe, no sé, como tocado por una varita mágica, inspiración,
En realidad acá tenemos años de estudio, años de práctica en el campo, años de experimentación, años de sostener algo, ¿no? Desde unos lugares realmente de muchísimo esfuerzo. Y si ustedes tienen la posibilidad de encontrarse con artistas en otros países, es sorprendente el nivel de formación que tenemos en Argentina. Impresionante, impresionante realmente, ¿no? En Latinoamérica es así. Son muy formados los artistas, hay muchos años de estudio, de investigación, de trabajo. Aparte necesitamos revisar estas cuestiones porque es la manera de construir realmente una escena profesional. ¿Sí? Esa era una de las preguntas, creo que me hiciste en Aximán, no me acuerdo cuál era la otra, que ya me he quedado como cosas dando vueltas. Cuando dijiste que cobrabas como curadora y como artista Bueno, no te ese es otro, pagaban, ¿no? claro, eso son los lugares también, ¿no? La curaduría existe hace muchísimo tiempo, no es un invento de la contemporaneidad, siempre existió, digamos, personas que se ocupan del cuidado de las obras, o del cuidado de las salas, o de la manera como se va a pensar una exposición, bueno, es parte de la historia del arte, digamos, y si bien ha ido configurándose de otras maneras, hoy existe como un modelo que es habitual en una exposición, ¿no? De hecho, en muchos espacios, si el artista va sin curaduría, no puede exponer. Cada vez más se está exigiendo esto. Yo estoy en los dos lugares, pero yo soy artista, o sea, no tengo conciencia de clase de artista, como digo yo, o sea, como de clase artista, que sería una clase diferente, ¿no? Que está presente. Y creo que también es un lugar que hay que revisar constantemente, que de pronto tenemos siempre muchísima intermediación, ¿no? Es como que vamos cada vez más en un escalón, no sé si más abajo sería la palabra, pero sí como más distante de los lugares de decisión. Entonces ahora, para poder estar en una institución con una muestra, sí o sí tenés que tener a alguien que se ocupe de la curaduría. No digo que esté mal, yo lo ejerzo y con muchísimo gusto, es algo que me parece muy interesante, tengo mi propia manera de pensar la curaduría también, ¿no? Porque también es una práctica que sí, se estudia, en Buenos Aires ya está creo que en 2 universidades está la carrera, la mayoría de quienes ejercemos curaduría la ejercemos desde la misma práctica de ser artistas y pensar y trabajar con nuestros colegas, y de ahí se va construyendo. Pero es un modelo también, parece, y muchas veces, sobre todo a mí, por lo menos mi experiencia, lo que más hago en la curaduría, aparte del diseño de montaje, o de la producción del texto, del acompañamiento a veces clínico previo del artista, es la intermediación con la institución. ¿Sí? Porque el artista sufre muchísimas situaciones en las que si no hay una persona que funcione como intermediario, ¿no? En ese diálogo con la institución, realmente es llegar a una muestra en un estado de estrés o de, no sé, muchísimas situaciones que son incluso violentas. A mí me pasa mucho eso. La mayor parte del tiempo, el 90% de las curadurías, estoy más en ese lugar a veces de mediadora que en otros. Pero realmente es una locura. Yo por eso se los cuento, porque sigue siendo como toda esta idea de lo raro que es, ¿no? Que como curadora sí existe, está ya las instituciones, por lo menos la mayoría del país la tienen clarísima. O sea, si el artista viene con curadora, la institución se carga de la curaduría. No quiere decir que hacen todas las instituciones del país, ¿no? Pero sí está sucediendo. Tomo mucho ejemplo Córdoba, que hasta hace muy poco no pagaba tampoco las curadurías, y el artista tenía que pagar el curador. Ahora las instituciones están haciéndose cargo de las curadurías, pero todavía está muy distante el tema del honorario del tarifario, ¿no? O sea, si bien se ha ido implementando en algunas de las instituciones de la provincia, no en todas. Que también eso, se va como, no se logra una cosa unificada. Tenemos muchos museos en Córdoba, ¿no? Entonces, algunos son municipales, otros son provinciales, otros son nacionales, otros son privados, o sea, como que hay diferencias y se va logrando, pero a ver, lo que nos está pasando es que como de manera independiente. En mi caso, siempre que me toca hacer una curaduría, solicito inmediatamente un honorario para el artista con el que estoy trabajando. Es una negociación que es, del principio la planteo, pero no pasa siempre así. Entonces, también son todos esos lugares tenemos que revisar y pensar en esto que yo planteaba recién de la horizontalidad. Me parece que es fundamental. Podemos seguir pensando que el funcionario, la funcionaria, o el director, la directora del museo está en un lugar superior del artista, ni que el artista tampoco es un genio que llegó, ya les digo, como bajo de, no sé, de qué limbo. Pienso que mucha gente le cuesta, muchos artistas no les gusta la idea de trabajador, porque creo que lo colocan en una zona de
ser uno más. No sé, que tiene un poco que ver con lo que decía vos hace un rato, ¿no? Esta cosa por ahí media del capitalismo, digamos, de esta idea de no sé, un poco egoica también, ¿no? Que no sé si sigue siendo tan así, yo creo que se ha ido desarmando, que el trabajo colectivo nos ayuda mucho y que nos aporta muchísimo, hace muchísimo más rica toda la práctica. Pero cuesta, ¿no? Totalmente. Es de a Le poco, estamos, también es un camino que se atraviesa y que también va acompañado de procesos sociales, económicos, culturales. Ahora estamos nosotros, me parece, nosotros en el camino de poder proponer, digamos, nuestras reglas, digamos, nuestras herramientas para poder también defender el derecho como cualquier otro trabajador. totalmente. Voy a dejar de compartir. No sé si quieren ver algo. Bueno, muy bien, el tarifario siempre está disponible por las dudas. Creo que las chicas de la Lola también la tienen en sus redes. Nosotros lo tenemos en el Linktree del Instagram de Artistas Autoconvocades. Está el tarifario para revisarlo. Quien necesite siempre está disponible, junto con otras cosas que pueden ser de utilidad también. Sí, si ponen tarifario en el buscador también aparece ahí. Aparece, ya está actualizado. Se actualiza como puede adherir. En el tarifario incluyen todas las disciplinas. Por ejemplo, yo hace poco hice un mural y no sabía cómo cobrarlo el mural. ¿Puedo acudir al tarifario para establecer un monto? Sí, una de las cosas que se hizo este año justamente fue, porque cuando salió el primer tarifario justamente era esto, a ver, bueno, todo lo que les parece que falta es para volverlo a revisar y se va a seguir revisando. Pero bueno, este año una de las cosas que se hizo fue charlar por lo menos con una agrupación que se acercó, hablamos con 2 o 3, una de las agrupaciones que se acercó de muralistas, y en el tarifario van a encontrar el link para acceder al tarifario de murales. ¿Sí? Sí, y también hay algunas de las cosas del tarifario, así como está, que se pueden usar para la acción de murales, porque están como, por ejemplo, hay pagos por horarios, por tiempo, digamos, de asistencia también, porque a veces el mural está hecho por 2 personas, bueno, como se puede usar de muchas maneras, y como decía ahora, es una plataforma desde la que se pueden pensar o también plantear otras cosas, ¿no? Siempre se usa como una base de eso, pero ahí hay un link al tarifario de muralistas, que puede ser útil, donde está muy claro, como descrito, digamos, incluso por metro cuadrado, por tiempo, por todo eso. Obviamente el honorario no incluye el material. Claro. Esto también es importante, porque también muchas veces pasa, bueno, dale sí, pero de ahí vos tenés que comprar la pintura, imagínate, no queda nada, o sea, como... Pero bueno, aprenderemos también eso, ¿no? A negociar por nuestros derechos, ¿no? Que también es algo que cuesta, no es fácil. Pero bueno, estamos trabajando mucho para que así sea, para que nos sea más sencillo y más habitual, que sea como una práctica cotidiana, así como cuando uno, cualquier cosa que uno solicita tiene un honorario o un pago. Siempre también aclaramos, el tarifario está pensado sobre todo para instituciones, sean públicas o privadas, y los espacios son espacios autogestionados de nuestros colegas y todo, son otras realidades, o sea, sabemos, digamos, eso. Por las dudas lo digo porque apareció mucho en su momento también eso. No, y también poder expresar como última cosa, a mí me gustaría decir, que la organización colectiva también requiere su tiempo. Hay tareas específicas como de diseño, de prensa, de difusión, de elaboración de contenido, que lleva su tiempo de trabajo, y eso también a nosotras nos sirve, por lo menos en la Lola Mora, para nosotras ponerle precio al tiempo que cada una le dedica para poder visibilizar, digamos, el trabajo del colectivo, ¿no? Porque si bien la militancia no se paga, porque la militancia es algo que uno hace porque quiere, porque desea cambiar las cosas, el tiempo que hoy lleva hacer cualquier cosa y que quizás también puede destinarle a otra práctica remunerada, también hay que tenerla en cuenta, digamos. Entonces, horas y horas y horas de trabajo, muchísimo trabajo. Nos sirve para aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las dimensiones que nos atraviesan, porque es un trabajo, lleva su tiempo,
y también hay como una propiedad intelectual importante en ese trabajo, en ese proceso, así que bueno, está muy bien que sigamos andando y desandando este camino. Exactamente. Así es. Para finalizar, ¿algún aporte que quieran realizar? No, yo creo que está bien ahí. Creo que está bien, solamente replicar el lema que usamos siempre, que la salida es colectiva, Salida colectiva. y bueno, vamos para adelante. Y usen el tarifario. Usen el tarifario. Disponible para todos. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Guadalupe Rearte, muchísimas gracias, Sofía, la verdad, por su tiempo, por su disposición, y personalmente me pareció una charla muy clara. Creo que eso es importante, plantear la realidad y esto de repensar la escena y ver cuáles son las nuevas posibilidades, ¿no? Y sobre todo la claridad, ¿no? Y ser conscientes de la realidad de la escena artística y de los y las trabajadoras del arte. Muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo y por formar parte de este ciclo de charlas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sofía. Un saludo grande.